máximo con varios máximos subsidiarios, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si esto lo vemos en proyección? Pues que veríamos un puntito, otro puntito con un poquito más de intensidad, un punto grande, ¿verdad? Aquí donde, si lo viéramos en proyección, ¿verdad? Digamos que tuviéramos una pantalla, pues veríamos un punto así, ¿no? Para el pico central y pues quizás un puntito y otro puntito para los máximos secundarios, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos todo esto en otra rejilla por acá, ¿verdad? Que hubiera otra rejilla acá, pues pues que tendríamos a la distancia de las rejillas otro dibujito como el mismo que teníamos acá, ¿no? Por aquí tendríamos un máximo así, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tenemos una rejilla en profundidad o hacia abajo igual? Pues tendríamos otro, dependiendo de la distancia, ¿verdad? Tendríamos otro máximo, ¿verdad? Y en todo el plano tendríamos todo un desarrollo de estos máximos, de manera que este espaciamiento sería relacionado al espaciamiento entre rendijas. Pero ahora, ¿qué pasa si estas rendijas son átomos y la luz que pasa son electrones y actúan como tales? Pues que hay un punto en el que se forman todos estos máximos, hay un plano en el que se pueden ver todos estos máximos y se forma un patrón que ocurre por el paso de los electrones a través de estos. Este patrón tiene dimensiones de los espaciamientos o de las distancias entre los átomos, en el caso de una muestra, y lo conocemos como patrón de difracción, ¿no? Entonces, todo parte de aquí. Por supuesto que hay interferencias, por supuesto que las intensidades van cambiando, por supuesto que esto es un desarrollo más dinámico y no tan elástico como yo lo estoy poniendo, pero para una manera de entenderlo como un principio, pues es que estoy usando estas analogías. De manera que cuando pasan los electrones a través de un material cristalino es como si pasaran a través de múltiples rejillas y dan origen a un patrón de máximos que caracteriza los espaciamientos entre los planos atómicos de la muestra. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Entonces, bueno, es que como que tengo un poco de duda acerca de qué, pues de cuándo se usa entonces difracción de rayos X y cuándo de electrones para caracterizar una muestra. Cuando quieres usar una caracterización no local, general, global, de qué tienen tus polvos en general, pasas la radiación por todos los polvos, ¿verdad? Y es una técnica no localizada. Cuando hablamos de microscopía de transmisión, estamos hablando de, en ese lugar, en esa precisión, qué estructura tiene esa barrita en ese punto. No todas las barritas, nomás esa, ahí. Haces difracción y sabes, en ese volumen, en esa área, qué estructura tiene. ¿Puedes decir con esa información que las otras barritas tienen la misma estructura? No, pero para eso te sirve difracción de rayos X, algo más global, menos localizado. ¿De acuerdo? Sí, sí, ya entiendo.
son complementarios, no sustituye uno al otro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Les estoy compartiendo otra vez la presentación, ¿verdad? ¿Dónde se forma este patrón de difracción? Decíamos que aquí, en el plano focal trajero, donde convergen todas las señales, las difractadas y las transmitidas. Ahí se forma el patrón de difracción, ¿no? Ahí se ven los resultados de pasar los electrones a través de todas estas rendijas. ¿De acuerdo? Es importante entonces poder tomar imágenes del plano focal trasero. A eso se llama modo difracción en el tema. Si hacemos que vaya la imagen hasta la pantalla, eso se llama modo imagen. ¿Cómo puede ser? El modo imagen puede ser campo claro, los haces transmitidos, campo oscuro, los haces difractados, ¿ya? O bien la interferencia que nos da lugar a alta resolución. Esas son las versatilidades del microscopio de transmisión. ¿Lo podemos hacer todavía más completo? Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hacerle como un microscopio de barrido, hacer que empiece a escanear, ¿verdad? La muestra. Entonces vemos los detectores de arriba. Pues sí, pero eso sería un microscopio de barrido incluido, ¿verdad? ¿Qué tal si ponemos detectores abajo para detectar lo que se difracta o lo que se dispersa a ángulos muy altos? Todos estos son detectores después de la muestra para captar todos los electrones transmitidos cuando el haz enfocado está en un punto. Cuando se mueve al otro, otra vez detecta el detector y se va formando la imagen como en el microscopio de barrido. ¿Qué tenemos aquí? Diferentes detectores. ¿Para qué? Para ver la muestra y sus electrones dispersados conforme se barre, igual que en el microscopio de barrido, pero ahora con detectores para señales transmitidas. A eso le llamamos microscopía electrónica de transmisión barrido, o STEM, que también se ha vuelto muy popular. Usamos un detector para electrones transmitidos, le llamamos campo claro. Usamos un detector para electrones dispersados, como está alrededor y es anular, le llamamos campo claro de alto ángulo. Perdón, campo oscuro anular de ángulo alto. Perdón. O high angle annular dark field. No usamos tan alto el ángulo. Ah, bueno, ponemos otro detector. Campo claro, campo oscuro. Esto es adicional. Esto es microscopía de transmisión con sus imágenes. Esto es si se adicionan bobinas para escanear la muestra. Diferencias. Aquí llega el haz paralelo. Aquí llega el haz enfocado. Y se necesitan detectores. Acá se forman las imágenes ópticamente, ¿verdad? Acá no. Acá con detectores como en el microscopio de barrido. ¿Dónde se pone? Está acá abajo, ¿verdad? Acá están los detectores. Estos están también acá abajo. Después de la muestra. Muy complicado. Los hice bolas. ¿Alguna pregunta? Bueno, mencionó que son más caros los TEM que los SEM y supongo que todavía estos estén aún más caros, ¿no? Pero ¿en qué radica más que nada la diferencia de precios? Porque supongo que ha de ser un poco por la energía que se le tiene que administrar a los electrones en el TEM, pero no sé si haya otra cosa
aparte Bueno, de en primer lugar es esa que mencionas tú, ¿no? Hay que suministrar 80 o 100 o 200 o 300 kilovolts, que no es fácil, necesitas pues equipamiento especial, ¿verdad? Lo que ustedes ven aquí, pues no muestra toda la serie de equipos para poder alimentar el gas, ¿no? La otra es las lentes, son pues muy caras, los detectores, los portamuestras, todo es un asunto de fabricación específica y especial, ¿no? Yo creo que por ahí va el precio tan alto, ¿no? Todos los componentes, todas eh, las O sea que, partes del microscopio, ¿no? ¿Verdad? o sea que las lentes que se usan en el TEM son más especiales que las del CEN. Son mucho más estables, ¿verdad? Tienen que ser mucho más especiales, porque no solo enfocan la imagen, también informan la imagen, ¿verdad? No solo enfocan el haz, perdón, también forman la imagen. Las aberraciones tienen que estar bajo mayor control. Ah, ok, ya entiendo. Ujú. Entonces, la muestra tiene que ser delgadita, ¿verdad? En unos casos podemos ponerla encima de una rejilla, como aquí está. Estos son en alambritos encima de una rejilla. Si se recuerdan de las rejillas de 3 milímetros, ¿verdad? Y con un polvito, por ejemplo, suelto en alcohol, y luego le echamos una gotita. Cuando se seca, pues ya tenemos todos estos nanomateriales sobre la rejilla. Normalmente la rejilla está cubierta con carbono. Las mejores tienen agujeritos para que podamos ver nada más los componentes nano en el vacío, pues que queden ahí colgando, ¿verdad? Con estas rejillas obtenemos imágenes. En este caso están viendo una imagen de alta resolución. ¿Cómo se forma? Usando todos los haces transmitidos. De otra manera, para hacerlas delgadas hay muchas técnicas. Aquí les muestro una, con un aparato que se llama de haces enfocados. Este aparato de haces enfocados o FIB, lo único que hace es cortar o soldar. Vean ustedes cómo se empieza a hacer un agujerito, que luego se hace más grande. ¿Cómo? Estamos cortando con los haces, ¿verdad? De argón. Luego hacemos otro agujerito del otro lado, hasta que nos quede delgadito. Y finalmente cortamos en un lado, cortamos en el otro, soldamos aquí y para arriba. La muestra se jala, ¿verdad? Ya está delgadita. Cortando con haces da la facilidad de hacerlas suficientemente delgaditas. Pero, aunque esté delgadita, requiere todavía de un pulido porque los haces pueden interferir, pueden depositarse, ¿verdad? Los iones, y hay que limpiarlas. Esta es una forma cara de hacer estas muestras, ¿verdad? Pero muy efectiva. Tienen que ser delgaditas, de manera que las atraviese el haz, ya sea como polvitos en una rejilla o con películas muy delgaditas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otras preparaciones, ¿verdad? Un cerámico, que primero cortamos un disquito, ¿verdad? Y luego aquí lo que estamos haciendo es con algo mecánico, un disquito que gira, adelgazarlo localmente en el centro, ¿verdad? Esto está girando y nada más está puliendo en medio, ¿verdad? Ya que queda pulido en medio, lo podemos otra vez meter al Ion 1000, ya que está muy delgadito, con una corriente más baja, ¿verdad? Hasta formar un agujerito. Pero a las orillas, la muestra va a ser muy delgadita, menos de 100 nanómetros. A las orillas podemos usarlas para hacer la observación en microscopía de transmisión.
Si el material es conductor, cuando llegamos aquí, a hacer un dimple o un agujerito ahí, ¿verdad? Un pequeño cráter que todavía no atraviese, una pequeña huequito, pues lo podemos mantener en pulido electrónico con algún material y hacer lo mismo, ¿verdad? A través de pulido con un haz, con un jet, con una corriente de líquido electropulido. Tenemos que tener la habilidad para detenerlo justo cuando se abre un agujerito. ¿Cómo sabemos que se abre un agujerito? Pues hay una fuente de luz, un foquito. Cuando se detecta del otro lado con una fotocelda, pues ya hay un agujerito y en ese momento hay que parar todo y lavarlo. Si lo hacemos bien todo, nos queda un área transparente a los electrones alrededor del agujerito. Si tienen materiales biológicos, también pueden usar ultramicrotomía, cortar, ¿verdad? Con un diamante, con un cuchillo de precisión de diamante. Seccionar materiales biológicos. También pueden hacerse suficientemente delgados. ¿No? Técnicas para hacer la muestra delgadita. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Siempre pues se tienen, o sea, ahí en todos los métodos, pues lo que se está puliendo y así es la muestra, ¿no? Entonces, siempre, pues se llega a ese punto en donde se hace un hoyo de lo delgado que está. Sí, y el pulido se va haciendo más y más fino conforme se va adelgazando más, ¿verdad? Aquí los iones ya van con menor energía cuando se acercan a este punto, ¿verdad? Este pulido electroquímico es precedido por un pulido más brusco, ¿verdad? Como aquí con un disquito que da vueltas, ¿verdad? Parte del asunto es cuando le paro aquí y cuando empiezo acá, porque si le paro aquí antes, pues va a estar muy grueso y me voy a tardar horas electropuliendo. Por eso es que necesitamos para cada muestra pues cierta práctica, ¿verdad? Echando a perder se aprende a veces aquí. Y en el caso de las rejillas, ¿solamente se usan las rejillas para polvos o qué tipo de muestras? Sí, polvos o nanoalambres, pero hay que tener los nanoalambres fuera de su base, ¿no? Cortarlos de alguna manera. Lo cual Ok. para analizar cada nanoalambre pues no es problema. Primero lo rompes de alguna manera con un papel o un instrumentito y ahí se vuelven un polvito que luego lo depositas sobre esto, sobre las Ujú. rejillas. Y hace tiempo nos explicó un poco de por qué se le echaba carbono, o bueno, que pues sí, por qué tenían carbono las rejillas. Me imagino que es para que no, Es pues, como un soporte y el carbono amorfo pues no te va a dar mucha lata, no te va a sobreponer ningún patrón, ¿no? Es amorfo. Es mucho mejor que tengan agujeritos, huecos, hoyitos, para que por simple probabilidad las muestras nanoestructuradas caigan la mitad y la mitad y alguna parte esté en el vacío, ¿no? ¿Sí? En el ajá. mercado esas se compran pues hay de todas, ¿no? Hay aquellas que son de cobre, que son de platino, más caras, o de oro, ¿verdad? Las rejillas. Las de cobre pues tienen una duración corta, se oxidan, ¿verdad? Tus muestras no duran más que eso. Pero si quieres mantener muestras más tiempo, pues las tienes que usar rejillas de oro. Y entonces ahí están tus muestras, 6, 7 meses, ¿no? Por si no te falta investigarlas más, ¿no? También la película de carbón puede ser continua o puede tener agujeritos. Los que fabrican esto ya saben cómo hacerlas de un modo o del otro, ¿no? Ok, ok. Entonces aquí es como
un resumen de cómo se preparan las muestras, ¿no? Muchos métodos. ¿Se acuerdan del portamuestras que entraba ahí en medio de la lente objetiva? Este es el portamuestras y esta es la forma, es una lanceta, vean. Y hasta acá está la punta, ahí está la muestra. ¿Qué hay en la punta? Pues la rejilla de 3 milímetros o la muestra adelgazada de 3 milímetros de diámetro. Es importante que todas estas muestras, todos estos discos, pues midan 3 milímetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el tamaño que cabe aquí, en el portamuestras. Hay muchos tipos de portamuestras. Unos para inclinar así, como dándole vuelta a esto negro para un lado y para otro. O bien, para que esta capuchita con este alambrito se mueva en la otra dirección, ¿verdad? Se puede inclinar para arriba y para abajo empujando este alambrito. O se puede inclinar aquí a la derecha y a la izquierda, de doble inclinación. Se puede conectar esto a una resistencia y calentar la muestra, ¿verdad? Si es necesario. O, ¿verdad? Se puede conectar esto a una celda mecánica y aplicar tensión o compresión. Es un disquito muy pequeño, la compresión o la tensión. No necesitan ser muy grandes la fuerza para aplicar un esfuerzo bastante alto porque la muestra es muy pequeña. Los portamuestras entonces pueden ser de diferentes tipos. La mayoría son simplemente para inclinar, ¿verdad? Aquí ven el disquito inclinado en la dirección 1. También se puede inclinar hacia los lados, así, ¿verdad? Con otro control. ¿Cómo se hace eso? Con controles en el microscopio, normalmente pedales. Uno le da un pedalazo a uno y se mueve para un lado, para otro. ¿Para qué? Pues para buscar orientaciones específicas, ¿verdad? Aquí está el portamuestras y cómo se inclina en un lado. También se puede inclinar hacia otro, ¿verdad? Todo esto, pues, controlado electrónicamente, ¿verdad? Incluso podemos aplicar corrientes eléctricas si necesitamos, ¿verdad? ¿Me explico? Los portamuestras y las muestras son muy variados. Normalmente usamos simplemente uno de doble inclinación y listo. Aquí es donde se van inclinando, ¿verdad? Y cómo va funcionando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. ¿Todo bien? Ujú. Pues así está la observación. ¿Qué resulta de ahí? Hablábamos que pues podíamos ver campos claros, campos oscuros. ¿Cuál es el campo claro? Cuando dejábamos pasar y observábamos solo los electrones transmitidos, ¿no? Si observamos solo los electrones transmitidos, tenemos que usar una apertura, un agujerito para bloquear, ¿no?, todas las otras radiaciones, ¿no? Entonces, a campo claro y campo oscuro le llamábamos contraste por difracción. Se tiene que usar una apertura para seleccionar qué haz se va a usar para formar la imagen. Puede ser el transmitido o alguno de los difractados. Cuando es el transmitido decimos campo claro. Cuando es algún difractado, campo oscuro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con una apertura, seleccionar un haz para formar la imagen. Si es el transmitido,
campo claro. Si es un difractado, campo oscuro, ¿verdad? Aquí está la muestra formando con su capa de película de carbono amorfo, el cristal está encima, llega el haz, está paralelo, se forma un haz transmitido. Aquí ponemos la apertura, solo dejamos pasar al haz transmitido, al azul. Los rojos los bloqueamos con la apertura. ¿Qué es lo que vemos? Todos los electrones que pasaron nos forman una imagen. Todos los que no fueron difractados forman una imagen. ¿Contribuye en algo la capa de la película de carbono? No, porque esa no difracta. Todos son transmitidos, entonces se ve muy brillante porque todos los electrones se transmiten. El cristal, en todas las zonas oscuras, es donde se difractaron todos los otros, porque son menos electrones los que se colocan. ¿Dónde están los otros? Se difractaron. Todas las zonas oscuras en el campo claro nos indican zonas donde hubo difracción. ¿Qué es lo que vamos a ver brillante en el campo oscuro? Que se forma con los haces difractados. Todo lo que vemos brillante es lo que se difractó y contribuyó a este haz. ¿Verdad? ¿El carbono contribuyó? No, se ve oscuro. ¿Estas barritas contribuyeron? Sí, mucho. Por eso se ven brillantes. ¿Esto se ve más oscurito? Sí. Esto se ve más brillante y aquí más oscuro. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí lo oscuro es donde difractó y aquí lo brillante es donde difractó. ¿Me explico? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Usando una apertura para seleccionar el haz transmitido o uno de los haces difractados. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo se hacen esas imágenes con los electrones dispersados? O sea, Difractados. sí, perdón, Se difractados. coloca ¿Cómo? la apertura Ujú. y se bloquean unos o se bloquean los otros. ¿Sí? Aquí realmente se hace un poquito más. Se tiene que inclinar el haz para que el haz que llega a formar las imágenes sea paralelo. ¿Por qué se hace eso? Pues se hace eso porque, ¿qué pasa si usamos un ángulo muy grande con respecto a las aberraciones? Si usamos un ángulo con respecto a las aberraciones van a aumentar, ¿verdad? La aberración esférica tiene que ver con este ángulo ¿cómo se llama? De convergencia. ¿Por qué? Porque los que están más lejos producen el enfoque acá y los que están más cerca, perdón, acá, están más lejos producen un enfoque acá y los que están más cerca producen un enfoque en otro punto. Si están más lejos porque el ángulo aumenta, la diferencia va a aumentar. Si nada más usamos este haz, el ángulo aumenta. Si inclinamos el haz, el ángulo disminuye y las aberraciones se pueden controlar. Este es un procedimiento, pues, típico, ¿verdad? A este le llaman campo oscuro para haz no paralelo y aquí con haz inclinado. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en uno seleccionamos el haz transmitido y en otro el haz difractado.
Pero hace falta más aquí porque, vean, este cristal está más gordito, más ancho, más grueso. Este está más chiquito, ¿verdad? Y de repente aquí esta reacción se ve, pero esta otra ya casi no se ve. Esta reacción se ve, pero aquí empieza a haber algo que acá no registramos, como esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Pues es que este cristal está más grueso. Obviamente en esta parte es mucho más grueso porque está, digamos que este pico viéndonos, ¿verdad? ¿Me explico? Este pico está apuntando ahora hacia arriba y aquí es mucho más grueso. Si se ve más oscuro, sí es por difracción, pero también es porque está más grueso. Y hay más masa, atraviesa más átomos, se dispersa más. Por eso es que un campo oscuro se ve más brillante porque se dispersó más, pero no toda la dispersión se lleva a cabo por difracción, sino aquí, en estas zonas, por su masa y espesor. Entonces hay una combinación aquí de difracción y de diferencias de masa. Con esto pues ya explicamos completamente todo el acetato. ¿Alguna duda? No, pero Campo claro. ¿Por qué se ve oscuro aquí, en el campo claro? Pues porque la orientación de los cristalitos en esta muestra cambia. La orientación aquí es tal que produce una difracción muy fuerte del haz y por eso se ve oscuro, ¿no? En este cristalito, en esta parte se ve brillante y aquí se ve más oscuro, muy probablemente está doblado. Y aquí en esta parte, por el doblez, difracta más electrones, ¿verdad? Esta la orientación es diferente, ¿verdad? Y acá, pues la orientación es parecida. Entre estos cristalitos, pues hay un límite de cristal, ¿no? Un límite de grano, como dicen, ¿no? Entonces, este es contraste por difracción, aunque también está involucrado el espesor y la masa, ¿verdad? Pero aquí se ve claramente que todo tiene que ver con las diferentes orientaciones de los cristalitos en esa muestra. ¿Dudas con esta imagen? ¿Mm? No, no Entonces, preocupa. si ustedes van y toman una muestra como la que teníamos acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven? Que aquí en las zonas delgadas se ve más intensidad, más claro, y acá en las zonas oscuras, menos. ¿Por qué? Pues instintivamente porque acá está más grueso y acá está más delgado, aquí pasan más electrones, ¿verdad? Ese es un tipo de contraste, masa-espesor, y el otro es por difracción, ¿verdad? ¿Qué pasaría en una de estas esquinas cuando va aumentando el espesor, pero tenemos un buen contraste por difracción? Pues que se da lugar a un tipo de contraste muy específico conforme el espesor va aumentando, pero se tiene una orientación para difracción, se ven estas franjitas de espesor, ¿verdad? En donde se va formando una franja oscura por interferencia y clara por interferencia por la orientación, ¿verdad? Cuando tenemos el borde, si la orientación da lugar a interferencia, se van a ver estas franjas que nos indican que el espesor va aumentando.
¿Esto de campo oscuro y campo claro nos puede servir? Pues sí, para diferenciar diferentes componentes de la muestra, ¿verdad? Este es el campo claro, todos los haces transmitidos, ¿verdad? En esta muestra ustedes pueden ver que hay aquí como manchitas en esta dirección, gorditas, y luego como manchitas más claritas, ¿verdad? Es una aleación de aluminio con cobre, ¿verdad? Si seleccionamos en campo oscuro una reflexión que pertenezca a las manchitas o las particulitas que van de manera horizontal, vamos a ver nada más las partículas que dan origen a eso, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste? Encontrar una buena reflexión que solo pertenezca a las partículas de este tipo. También lo podemos hacer con las partículas del otro tipo, ¿verdad? Pero en este caso estamos usando dos diferentes reflexiones, dos diferentes puntos en el patrón de difracción con la apertura objetiva, simplemente seleccionando una u otra. Y esta imagen es mucho más clara para medir tamaños, distribución, para medir cómo son, la forma, ¿verdad?, de estas particulitas en el material. Y acá las otras, ¿verdad? Van a decirme que también se puede hacer acá, sí, pero es mucho más clara esta imagen a las manchitas que se ven aquí arriba. Un posible uso del campo oscuro, campo claro. ¿Qué es campo oscuro? Seleccionar una reflexión para hacer la imagen. ¿Cuál en este caso? Una reflexión que pertenezca solo a estas particulitas o a estas otras. ¿Me explico? Sí, cuando dice reflexión, se refiere en el mismo sentido en el que lo hacíamos con la ley de Bragg, ¿no? O sea, más bien... Un pico, ¿te acuerdas que ahora el pico que vemos es un puntito en el patrón, ¿no? ¿Sí? Porque estamos hablando de difracción otra vez, ¿verdad? Ok. Reflexión.